Los feminicidios de Ciudad Juárez. En la frontera norte de México, donde el desierto se encuentra con la ciudad y las luces de El Paso, Texas, iluminan el horizonte, se esconde una de las historias más oscuras de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Desde el año 1993, comenzaron a multiplicarse los reportes de mujeres jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eran en su mayoría adolescentes o mujeres de entre 15 y 25 años, trabajadoras de maquiladoras, estudiantes o empleadas domésticas. Muchas de ellas nunca regresaron a casa. Sus cuerpos aparecían días o semanas después, abandonados en lotes baldíos, en el desierto o a la orilla de carreteras. Los signos eran siempre similares: violencia sexual, estrangulamiento y una brutalidad que hablaba de odio profundo hacia las mujeres. Lo que empezó como un conjunto de casos aislados se convirtió en un patrón aterrador, una ola de feminicidios que con el tiempo alcanzaría cifras espeluznantes y pondría a México en el centro de la indignación internacional. La mayoría de las mujeres asesinadas compartían un perfil común: jóvenes de familias humildes, trabajadoras de maquiladoras en horarios extenuantes, estudiantes que caminaban solas largas distancias por falta de transporte. Eran mujeres invisibles para el sistema, sin redes de protección, atrapadas en la precariedad de una ciudad que crecía a un ritmo caótico bajo la sombra del narcotráfico y la corrupción. Para sus familias, cada desaparición era un infierno. Buscaban en hospitales, en morgues, en comisarías. La respuesta de las autoridades solía ser indiferente: seguro se fue con el novio, ya regresará. Ese desdén institucional permitió que la violencia creciera sin freno. Los cuerpos encontrados mostraban patrones que no podían ignorarse: violencia sexual evidente, estrangulamiento o golpes en la cabeza, señales de tortura y abandono en zonas desérticas. En varios casos, las víctimas eran dejadas con su ropa interior desordenada o prendas específicas, como si se tratara de una firma macabra. Con el paso de los años, organizaciones civiles y periodistas comenzaron a documentar lo que la policía parecía negar: había un asesino serial, o varios, operando en Ciudad Juárez. La prensa mexicana y extranjera comenzó a cubrir los feminicidios con titulares escalofriantes: El desierto guarda cuerpos de mujeres. Juárez, la capital del feminicidio. Niñas y jóvenes desaparecen bajo la sombra de la impunidad. La ciudad entera se convirtió en un lugar de miedo. Las mujeres dejaron de salir solas. Las familias vigilaban a sus hijas con desesperación. Y cada noticia de una nueva desaparición profundizaba la herida colectiva. Cuando los primeros cuerpos comenzaron a aparecer a principios de la década de los 90, la policía local reaccionó con indiferencia. Los agentes decían que las jóvenes seguramente habían huido con sus novios o que se habían ido voluntariamente a otra ciudad. Ese discurso no solo negaba la realidad del crimen, sino que también culpabilizaba a las víctimas. Con el paso de los años y el aumento de los asesinatos, la presión social y mediática obligó a las autoridades a actuar. Pero la respuesta fue caótica: investigaciones mal hechas, escenas del crimen contaminadas y expedientes llenos de inconsistencias. En múltiples casos, los cuerpos fueron levantados sin protocolos forenses adecuados. Se perdieron pruebas fundamentales como huellas dactilares y rastros biológicos. Se archivaron expedientes sin dar seguimiento. La falta de coordinación entre la policía municipal, estatal y federal agravó el problema. Cada institución trabajaba por separado, y en muchas ocasiones lo hacía con intereses políticos más que con un verdadero afán de justicia. A mediados de la década de los 90, las autoridades presentaron a sus primeros culpables: un grupo de hombres conocidos como los rebeldes, acusados de formar parte de una red de secuestradores y asesinos de mujeres. Sin embargo, las pruebas eran endebles. Varios de ellos denunciaron haber sido torturados para firmar confesiones. Aún así, fueron condenados. El problema fue que, mientras ellos estaban tras las rejas, los feminicidios continuaron. Esto dejó en evidencia que las detenciones no habían resuelto nada. Los verdaderos responsables, o parte de ellos, seguían libres. Con cada nuevo crimen, la indignación crecía. Organizaciones civiles denunciaban que las autoridades preferían fabricar culpables antes que investigar a fondo. Hubo testimonios que señalaban la complicidad de policías y funcionarios con redes de trata vinculadas al narcotráfico. La prensa comenzó a hablar abiertamente de corrupción y encubrimiento. En vez de garantizar justicia,
Las instituciones parecían proteger a los poderosos y criminalizar a las víctimas. Para las familias de las víctimas, cada visita a una comisaría era un calvario. Se enfrentaban a funcionarios que las trataban con desprecio, que insinuaban que sus hijas eran culpables de su propia desaparición por salir solas o vestir de cierta manera. La desconfianza hacia las autoridades se volvió total. Muchos padres y madres comenzaron a organizar sus propias búsquedas, pegando carteles en las calles y formando colectivos que recorrían el desierto en busca de restos humanos. A finales de la década de los 90, los feminicidios de Ciudad Juárez ya no podían ser ignorados. Los cuerpos de jóvenes mujeres seguían apareciendo en el desierto y en lotes baldíos, mientras las autoridades locales ofrecían respuestas insuficientes. La noticia trascendió fronteras. Medios de comunicación de Estados Unidos, Europa y América Latina enviaron corresponsales para cubrir la ola de asesinatos. Reportajes en periódicos internacionales describían a Juárez como la ciudad donde ser mujer es una condena de muerte. En las calles de Juárez comenzaron a escucharse las voces de las verdaderas protagonistas de esta lucha, las madres de las víctimas. Con fotografías en mano, marchaban por las avenidas principales exigiendo justicia. Sus gritos resonaban en plazas y frente a edificios gubernamentales. Ni una más. Ese lema se convirtió en un símbolo de resistencia y dio nombre a un movimiento internacional contra los feminicidios. La presión llevó a organismos internacionales a intervenir. En el año 2003, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Muertes Intolerables, denunciando la negligencia de las autoridades mexicanas. En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas emitió recomendaciones urgentes al Estado mexicano para atender la violencia de género en Juárez. Los informes coincidían en lo mismo: había un patrón de feminicidios, un nivel alarmante de impunidad y una indiferencia institucional que permitía que los crímenes continuaran. Revistas de renombre como Time y The Economist, así como cadenas televisivas como la BBC y CNN, dedicaron especiales al caso. Las imágenes de cruces rosas clavadas en el desierto, colocadas por colectivos de madres para señalar los lugares donde aparecían cuerpos, dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en el símbolo más doloroso de Juárez. La comunidad internacional le exigía resultados. Gobiernos extranjeros cuestionaban al Estado mexicano, acusándolo de incompetencia y corrupción. El caso ya no era solo un problema local, se había transformado en un asunto diplomático que ponía en entredicho la capacidad del país para proteger a sus ciudadanos. A pesar de la presión, los asesinatos continuaban. Cada nuevo cuerpo encontrado demostraba que los informes y la atención mediática no bastaban para frenar la ola de violencia. El mundo observaba, pero en Juárez las mujeres seguían viviendo con miedo cada vez que salían de casa. Entre cientos de asesinatos, algunos casos se convirtieron en símbolos por la brutalidad con la que fueron cometidos o por la repercusión mediática que alcanzaron. Uno de los más recordados es el de las llamadas muertas de Campo Algodonero. En el año 1993, cuando 8 cuerpos de mujeres jóvenes fueron encontrados en un lote baldío cercano a una zona agrícola. Los cuerpos mostraban signos de tortura, violencia sexual y estrangulamiento. Ese hallazgo conmocionó no solo a Ciudad Juárez, sino a todo México, y marcó el inicio de la visibilización internacional del fenómeno. A lo largo de los años, surgieron múltiples teorías que intentaban explicar quiénes estaban detrás de los feminicidios, asesinos seriales individuales. Algunos criminólogos sugirieron que podían ser varios asesinos actuando al mismo tiempo, cada uno con su propio patrón. Sin embargo, la similitud en los métodos alimentaba la sospecha de que había coordinación. Redes de trata y explotación sexual. Una de las teorías más fuertes señalaba la existencia de redes criminales vinculadas al narcotráfico, dedicadas a la trata de mujeres. Las jóvenes eran secuestradas, explotadas y finalmente asesinadas para borrar huellas. Complicidad institucional, testimonios apuntaban a que policías y funcionarios estaban involucrados, ya fuera participando directamente o protegiendo a los responsables. La corrupción explicaba por qué tantas investigaciones quedaban inconclusas. Cada teoría coincidía en un punto: la impunidad era el verdadero motor de los feminicidios. Los asesinos sabían que podían secuestrar, violar y matar mujeres sin consecuencias reales. La falta de castigo se convirtió en un incentivo perverso. La brutalidad de los casos inspiró documentales, libros y películas. Historias de madres buscando a sus hijas desaparecidas se transformaron en relatos emblemáticos de resistencia. El cine y la literatura retomaron la tragedia para denunciarla al mundo, y en cada obra se repetía el mismo mensaje: la justicia estaba ausente en Juárez. En la ciudad,
La vida diaria cambió para siempre. Las mujeres evitaban salir solas al anochecer. Los padres acompañaban a sus hijas incluso a distancias cortas. Cada taxi, cada esquina oscura era visto como una amenaza. Juárez dejó de ser solo una ciudad fronteriza. Se convirtió en un símbolo global del feminicidio. El caso de las muertas de Campo Algodonero se convirtió en el eje de una batalla legal histórica. En el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano, responsabilizándolo por no prevenir, investigar ni sancionar adecuadamente los feminicidios en Ciudad Juárez. La Corte ordenó medidas de reparación, indemnización a las familias de las víctimas, creación de memoriales y programas de prevención, reformas institucionales para atender la violencia de género. Esa sentencia fue considerada un triunfo simbólico, aunque las madres de las víctimas recordaban que ninguna resolución podía devolverles a sus hijas. En distintos puntos de Juárez comenzaron a levantarse cruces rosas, pintadas en postes, muros y lotes baldíos. Cada cruz representaba a una mujer asesinada. El color rosa, en contraste con el desierto árido, se convirtió en un recordatorio doloroso y al mismo tiempo en un grito de resistencia. Las marchas anuales, encabezadas por colectivos de madres, mantenían viva la memoria. Los nombres de las jóvenes resonaban en consignas que atravesaban generaciones. Ni una más, ni una asesinada más. Los feminicidios de Ciudad Juárez transformaron la manera en que el mundo entendía la violencia contra las mujeres. Se acuñó y popularizó el término feminicidio, diferenciado del homicidio por el componente de género y odio hacia las mujeres. Organizaciones internacionales comenzaron a incluirlo en sus agendas. Países de América Latina adoptaron leyes inspiradas en el caso de Juárez. A pesar de la sentencia internacional, de los memoriales y de la atención mediática, los asesinatos de mujeres no se detuvieron del todo. Juárez sigue siendo, hasta hoy, una ciudad marcada por la violencia y la impunidad. Las madres continúan buscando a sus hijas desaparecidas. Las cruces rosas siguen apareciendo en el desierto. La historia de los feminicidios de Ciudad Juárez es más que un expediente criminal. Es una herida abierta que revela lo peor de la indiferencia institucional y la violencia de género. No se trata solo de mujeres asesinadas. Se trata de una sociedad que durante demasiado tiempo permitió que la injusticia fuera la norma. ¿Fueron los feminicidios de Juárez producto de asesinos individuales, de redes criminales o de la negligencia de un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanas? Lo cierto es que, más allá de las teorías, el dolor de las familias y la ausencia de las víctimas siguen presentes. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la justicia realmente ha respondido? ¿O Juárez sigue siendo un símbolo de impunidad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Dossier Criminal para descubrir más historias reales de crímenes y misterios del mundo.